Desde Black Bear, empezamos. Empezamos hoy en mi cartera hablando de China. Lo vamos a hacer con Mar Barrero, directora de análisis de Arca Profim Banca Privada. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mar, antes de hablar de China, de cómo invertir en ese mercado, un comentario inicial de mercado. Parece que el mercado está algo más optimista. Bueno, hemos tenido, sobre todo en la sesión de ayer, una subida importante del mercado, pero tampoco, como hemos dicho en otras ocasiones, no nos dejemos llevar por la euforia, igual que no nos debemos dejar llevar por el pánico, ¿no? Sigue habiendo muchos factores, elementos de riesgo que pueden incidir, ¿no?, en la evolución de las bases y de la renta fija a lo largo de los próximos días. La cita con el Banco Central Europeo mañana es uno de esos elementos, ¿no?, que según las decisiones que adopte, pues puede hacer que el mercado siga subiendo si los mensajes que lanza convencen, ¿no?, a los inversores. La cita de la semana que viene de la FED, pues también es otro punto importante, ¿no?, y que lo hemos visto cómo afecta al mercado, pues esas previsiones de que si sube 0,75, si sube un punto, dependiendo, ¿no?, de la decisión que adopte el mercado, pues cogerá impulso o no. Y luego, pues estamos en plena campaña de presentación de resultados, y también, ¿no?, es importante los movimientos que se están generando, pues cuando se conocen las cifras de los grandes. Es decir, aunque sí es verdad que, parece que el tono va mejorando poco a poco, todavía no echaríamos las campanas al vuelo. Seguimos recomendando precaución porque la volatilidad está ahí y todavía hay muchas señales inversas, ¿no? Por un lado, vemos, ¿no?, que la inflación puede empezar a controlarse, aunque está todavía muy alta, pero también pues esos elementos de evolución de la economía que van moderando su crecimiento, y la duda de si evitaremos o no recesión. Igual este año sí, pero la trasladamos, ¿no?, ese problema a 2023, con lo cual la recomendación sigue siendo lo mismo: mantener la calma, cautela. El que es inversor de medio y largo plazo, pues que sí, que coja, ¿no?, y aproveche para comprar, sobre todo porque los precios en bolsa siguen siendo muy atractivos, y ese inversor pues le preocupa menos el movimiento de corto plazo, que a corto plazo pues seguimos viendo volatilidad. Por si acaso, por tanto, no hay que hacerse grandes ilusiones con el tema de la inflación y la recesión. Hablemos ya de inversión, invertir en China, de infraponderar en las carteras. China ha pasado ahora a ser una de las regiones más recomendadas. ¿Qué es lo que ha cambiado realmente? Bien, ha empezado a cambiar, ¿no? Todavía muy lentamente la situación macro. Es verdad que todavía los datos que se van publicando, que hacen referencia pues a los trimestres anteriores, son negativos, ¿no? Y el comportamiento del PIB chino en el segundo trimestre ha sido más negativo de lo previsto, porque esa política de COVID cero que mantiene, ¿no?, China desde el año 2020, y que se ha intensificado a lo largo de este ejercicio con cierres muy importantes, ¿no?, de algunas zonas, fuertes confinamientos, pues ha incidido en ese crecimiento económico, sobre todo durante el primer semestre. Poco a poco esos confinamientos se van levantando, y eso es un poco lo que está cambiando, ¿no? Y ha cambiado esa perspectiva, aparte de que el gobierno, comprometido en un objetivo de crecimiento para este año del 5%, que no va a conseguir, ¿no?, y que estamos más cerca del 4 que del 5, pero están ellos trabajando para llegar a ese objetivo con políticas gubernamentales de apoyo, de incentivos, ¿no?, para generar ese crecimiento. Por otro lado, el Banco Central chino, como bien comentabas, pues mantiene una política monetaria bastante laxa. El año pasado empezó a subir tipos, pero ahora es todo lo contrario, ¿no? No los está moviendo, incluso pues está inyectando más liquidez en el sistema. También ha cambiado un poco el tema del control normativo sobre el sector tecnológico. Han visto que es una pata importante para su crecimiento, y también ahí se está relajando, ¿no? Ese es otro elemento que ha hecho que, que crezca el atractivo sobre la renta variable china, que en el mes de junio, cuando todo caía, pues fue de los mercados que mejor lo hicieron. Si China se reactiva, ¿no?, y consigue esa reactivación económica,
y aparte, bueno, pues el resto del mundo también se recuperaría, ¿no? Porque hemos visto que China sigue siendo un importante motor para todo el tema de materias primas, para todo el comercio internacional, que hay muchos cuellos de botella que se han ido generando también durante el primer semestre, pues viene de ese lado de los confinamientos, y esa inflación que tenemos también viene por esos cuellos de botella y esa menor actividad de China, ¿no? Con lo cual, bueno, pienso que hay elementos que apoyan, ¿no?, que hayamos pasado de infraponderar China en las carteras a ser un poquito más positivos con el mercado. Tampoco exagerado, hay riesgos, sigue habiendo muchos riesgos, conflicto con Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con Taiwán, que eso pues es una bomba de relojería que puede generar bastante volatilidad. Y luego está el riesgo inmobiliario, ya lo estamos viendo, ¿no?, que bueno, pues ahora tienen un problema porque muchos consumidores se niegan a pagar las hipotecas porque bueno, pues no llegan y los precios han subido mucho, ¿no? Y ese es un riesgo inmobiliario que desde luego puede afectar también al crecimiento chino, con lo cual, siendo positivos y que vemos desde luego un entorno muchísimo más favorable, tampoco vamos a recomendar que haya que destinar ahí pues un porcentaje elevado de la cartera. El otro día leía precisamente que había familias en China que estaban dando comida como entrada para los pisos. Bueno, eso dice mucho. Hace unos días acabas de referirte también a la geoestrategia, ¿no? Ese pulso que mantiene con la OTAN. Hace unos días la OTAN calificó a China como un desafío para los intereses de la alianza. Hablabas también de riesgos. De 1 a 10, ¿qué riesgo asumimos al invertir en China? Sí, ese es quizá en estos momentos uno de los mayores riesgos, ¿no? Bueno, es ansia también de poder de China, muy similar pues al que tiene Rusia, de expandirse, ¿no?, pues por la zona y de controlar pues aquellos territorios que considera que son suyos, aunque llevan pues décadas siendo totalmente independientes, es lo que puede generar pues mayor incertidumbre y un riesgo muy importante, ¿no? Y viendo lo que ha pasado con Rusia, pues también la OTAN, ¿no?, y el resto de organismos, pues ahora se están anticipando, pues avisando de que ahí existe ese riesgo. Como digo, pues el riesgo político es importante y sí que puede generar también volatilidad en el mercado. Luego está el tema comercial. Es verdad que ahí con Biden, ¿no?, se ha relajado un poco las tensiones en cuanto a los aranceles, y ahora además como los necesitamos un poco más a los chinos, ¿no?, para también combatir la inflación y bueno, pues acelerar el comercio y también lo que es los intercambios, ¿no?, las exportaciones y las importaciones, pero también el riesgo comercial pues sigue estando ahí latente, ¿no?, ese control o esa necesidad de que bueno, pues China tampoco invada todos los mercados con sus productos, ¿no? Es algo que, como digo, en estos meses se ha ido relajando en estos últimos 2 años, pero que también está, ¿no?, como factor de riesgo. Como digo, siendo una zona que nos parece muy interesante por el gran potencial que presenta, y más si van levantando los confinamientos, pues también, como digo, hay que invertir con mucho cuidado, un porcentaje no más de un 5%, porque bueno, pues los riesgos están ahí y pueden provocar que bueno, pues veamos otras correcciones, ¿no?, también en la bolsa china. No habría que invertir más de un 5%. ¿Invertir en China debería ser una decisión táctica o estratégica en ese caso? Bueno, yo pienso que es más del momentum, ¿no? No tener China por ahora como un factor, un producto no totalmente estratégico. Yo, bueno, es verdad que en los últimos años, sobre todo en perfiles medios y de agresivos, siempre ha habido algún fondo, ¿no?, de renta variable asiática. Como digo, en estos últimos años, con todos los cambios que ha habido, pues ya no es algo más puntual, más táctico, mejor dicho, ¿no?, antes. Y ahí, desde luego, me centraría sobre todo pues en fondos que apuesten por el consumo interno. Es decir, que China es en lo que también está trabajando, ¿no?, en generar o potenciar pues o crecer
a base de ellos mismos, ¿no? De lo que producen y de lo que consumen ellos internamente, no tanto de las exportaciones, que hasta ahora pues ha sido un punto fundamental. Entonces, bueno, pues centrarse en fondos que apuesten por esas compañías, ¿no? Que se aprovechen de ese fuerte crecimiento del consumo interno que se espera para los próximos años y décadas, pues me parece una buena idea. Pero como digo, siempre de una manera un poquito más táctica y de momentum, ¿no? Del mercado. Tomamos nota. Mar Barrero, directora de análisis de Arquea Profim Banca Privada. Un placer como siempre. Muchísimas gracias por los consejos y las recomendaciones. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. 12:26 de la tarde.